Mi hija Beatriz tomó el micrófono en su boda delante de 500 invitados y declaró: «Gracias a todos los que me ayudaron a ser médica, menos a mi padre, que nunca sirvió para nada». Mientras todos aplaudían mi humillación pública, yo permanecí sentado en silencio, sabiendo algo que ella jamás imaginaba, que durante 8 años había financiado cada euro de su carrera médica sin que nadie más lo supiera. Lo que vino después cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Álvaro Morales Vega. Tengo 67 años y durante las últimas 3 décadas he trabajado como supervisor en una fábrica textil en las afueras de Barcelona. Mi historia comienza en el año 2015, cuando mi hija Beatriz, entonces de 19 años, me comunicó su sueño de estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. En aquel momento, yo acababa de atravesar un divorcio complicado con su madre, Núria Santana López, quien había decidido rehacer su vida con un empresario de Girona. Recuerdo perfectamente aquel día de marzo, cuando Beatriz llegó a casa con los ojos brillando de emoción. «Papá, he sido aceptada en medicina», me dijo mientras me mostraba la carta de admisión con manos temblorosas. Yo sabía lo que eso significaba. 6 años de carrera, libros carísimos, materiales especializados, prácticas no remuneradas y una mensualidad que ascendía a 1.000 euros mensuales. Para una familia de clase trabajadora como la nuestra, era una inversión monumental. Mi sueldo como supervisor apenas alcanzaba los 2.000 euros mensuales. Después de pagar el alquiler de nuestro apartamento en Hospitalet de Llobregat, los gastos básicos y la pensión alimenticia de Beatriz, me quedaban unos 400 euros para todo lo demás. Pero cuando vi la ilusión en los ojos de mi hija, supe que haría cualquier cosa para que cumpliera su sueño. «¿Cómo vamos a pagarlo, papá?», me preguntó con preocupación genuina. Yo le sonreí y le dije: «Déjamelo a mí, pequeña. Tu única responsabilidad es estudiar y sacar las mejores notas». Lo que no le conté es que esa misma noche me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, calculando y recalculando números en una libreta vieja, buscando la manera de hacer realidad su sueño. La solución llegó en forma de horas extras. Comencé a trabajar turnos dobles en la fábrica, llegando a las 6 de la mañana y saliendo pasadas las 10 de la noche. Los sábados trabajaba medio turno y los domingos ofrecía mis servicios como electricista freelance, aprovechando los conocimientos técnicos que había adquirido durante mis años de experiencia. Era agotador, pero cada vez que veía a Beatriz con sus libros de anatomía y fisiología, recordaba por qué valía la pena el sacrificio. Durante los primeros meses, ella se mostraba agradecida. Me preguntaba cómo estaba, se preocupaba por mis ojeras y mis manos agrietadas por el trabajo extra. «Papá, estás trabajando demasiado», me decía a veces. Yo le restaba importancia. «Es temporal, hija. Cuando seas médica podrás cuidar de tu viejo padre». Ambos reíamos, pero yo hablaba en serio. Sin embargo, a medida que pasaban los semestres, noté un cambio sutil, pero constante en Beatriz. Las conversaciones sobre sus estudios se volvieron más escasas. Cuando llegaba a casa, después de mis turnos extensos, ella estaba encerrada en su habitación o había salido con amigos. Las cenas familiares, que antes eran nuestro momento de conexión, se redujeron a encuentros silenciosos donde ella revisaba su teléfono mientras comía. En el año 2017, cuando Beatriz cursaba su 3er año, la situación económica se volvió aún más tensa. La universidad había aumentado las mensualidades
Y además, necesitaba equipos especializados para sus prácticas clínicas. Un estetoscopio profesional costaba 300 €, el microscopio portátil 450, y los libros especializados de cada materia oscilaban entre 80 y 120 € cada uno. Recuerdo vívidamente el día en que tuve que pedirle a mi jefe, Antonio Ruiz Mendoza, si podía trabajar también los domingos completos. «Álvaro, vas a matarte trabajando tanto», me advirtió con preocupación genuina. «Es por mi hija», le expliqué. «Está estudiando medicina y quiero que se concentre solo en eso». Antonio asintió comprensivo y me autorizó las horas extras dominicales. Lo que más me dolía no era el cansancio físico, sino la creciente distancia emocional de Beatriz. Cuando intentaba preguntarle sobre sus estudios, me respondía con monosílabos. «¿Cómo van los exámenes? Bien. ¿Necesitas algo para las prácticas? No. ¿Cómo están tus profesores? Normal». Era como si mi presencia la incomodara, como si mis preguntas fueran una intrusión en su mundo académico y social. Durante las vacaciones de Navidad de 2018, Beatriz apenas pasó tiempo en casa. Prefería quedarse en casa de su madre en Girona o salir con amigos que había conocido en la universidad. Cuando estaba en casa parecía impaciente por marcharse. «Es que aquí me aburro, papá», me explicó una vez. «Mis amigos viven en zonas más céntricas y es más fácil quedar con ellos desde allí». Yo no dije nada, pero cada palabra era como una pequeña puñalada. Había trabajado incansablemente para que ella pudiera permitirse vivir cerca del campus universitario, para que no tuviera que hacer los largos viajes en transporte público que yo hacía. Diariamente. Le había facilitado todo para que pudiera concentrarse en sus estudios y disfrutar de la vida universitaria, pero parecía que mi sacrificio se había vuelto invisible para ella. El punto de inflexión llegó en el año 2019, durante su 5º año de carrera. Beatriz necesitaba hacer prácticas en el Hospital Clínic de Barcelona y me pidió dinero para comprarse ropa profesional adecuada y costear los transportes diarios. Sin dudarlo, le di 500 € extra aquel mes, dinero que había ahorrado saltándome comidas y caminando al trabajo en lugar de tomar el autobús. Esa noche, mientras revisaba mis extractos bancarios, me di cuenta de algo que me impactó. En 4 años había gastado más de 40.000 € en la educación de Beatriz. 40.000 € que representaban no solo dinero, sino miles de horas extra, cientos de fines de semana trabajados y una salud que comenzaba a resentirse por el esfuerzo constante. Pero lo que realmente me preocupaba no era el dinero gastado, sino la relación que estaba perdiendo con mi hija. El sábado 23 de junio de 2024 llegó como cualquier día especial que un padre espera con ilusión. Beatriz se casaba con Diego Ruiz Cabrera, un abogado que había conocido durante sus prácticas médicas en el hospital. Me desperté temprano aquella mañana, sintiéndome orgulloso de ver a mi hija convertirse en la doctora que siempre soñó ser y ahora también en esposa. La ceremonia se celebraría en el Hotel Majestic de Barcelona, un lugar elegante que Diego había escogido para impresionar a sus colegas del bufete jurídico donde trabajaba. Cuando me vestí con mi mejor traje, el mismo que había comprado hace 5 años para la graduación de Beatriz, no podía evitar sonreír pensando en lo lejos que habíamos llegado juntos. Bueno, pensaba que habíamos llegado juntos. Al llegar al hotel me sorprendió la cantidad de invitados. 500 personas elegantemente vestidas llenaban el salón principal. Reconocí algunos rostros, compañeros de universidad de Beatriz, colegas médicos del hospital, la familia de Diego y, por supuesto, Nuria, acompañada de su esposo empresario.
Todos parecían pertenecer a un mundo más sofisticado que el mío. Mi mesa estaba ubicada en la parte posterior del salón junto a algunos familiares lejanos que apenas conocía. No me importó demasiado. Entendía que los lugares de honor estaban reservados para personas más importantes en la vida social de los novios. Lo que realmente me emocionaba era ver a Beatriz radiante con su vestido blanco, luciendo la sonrisa que recordaba de cuando era pequeña. Durante la ceremonia civil observé cada gesto de mi hija. Cuando intercambió anillos con Diego, cuando le prometió amor eterno, cuando el juez los declaró esposo y esposa, sentí una mezcla de nostalgia y orgullo. Esta era la niña que había criado prácticamente solo desde los 14 años, la adolescente rebelde que se había convertido en una profesional exitosa. Todo había valido la pena. La recepción comenzó con música suave y camareros sirviendo champán francés. Los invitados se mezclaban en grupos animados compartiendo anécdotas y felicitaciones. Yo permanecí discretamente en mi mesa, observando la alegría general y esperando el momento en que Beatriz se acercara para saludarme propiamente. Durante toda la ceremonia apenas habíamos cruzado miradas. Aproximadamente una hora después de iniciada la celebración, Diego tomó el micrófono para agradecer la presencia de todos los invitados. Su discurso fue emotivo y elegante, mencionando a sus padres, sus hermanos, sus socios del bufete y cómo había encontrado en Beatriz a la mujer perfecta para compartir su vida. El salón aplaudió calurosamente cuando terminó. Entonces Beatriz se dirigió hacia el micrófono. Mi corazón se aceleró pensando que quizás me mencionaría, que tal vez aprovecharía este momento para reconocer públicamente el camino que habíamos recorrido juntos. Me enderecé en mi silla, preparándome para escuchar palabras que podrían sanar años de distancia creciente entre nosotros. Queridos amigos y familiares, comenzó Beatriz con voz segura y clara. Diego ya ha expresado hermosamente lo que este día significa para nosotros, pero yo quiero añadir algo personal. El salón guardó silencio expectante. Yo sonreí levemente, imaginando que finalmente llegarían las palabras de gratitud que tanto había esperado escuchar. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que han hecho posible que yo llegue hasta aquí. Continuó mi hija, girando su mirada por todo el salón. A mi madre Nuria, que siempre creyó en mí y me apoyó emocionalmente durante los momentos más difíciles de la carrera. A mi padrino Eduardo, que me ayudó económicamente cuando más lo necesité. A mis profesores del hospital, que me enseñaron que la medicina es vocación de servicio. Mi sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente. Beatriz seguía hablando, mencionando nombre tras nombre, agradeciendo a personas que yo apenas conocía, o que sabía que habían tenido un papel mínimo en su formación. Mi inquietud se intensificaba con cada palabra que no incluía mi nombre. También quiero agradecer a mis compañeros de universidad, que se convirtieron en mi segunda familia, prosiguió Beatriz, ahora con más seguridad en su voz. A las familias de mis amigos que me acogieron en sus casas durante los fines de semana de estudio. A todos los que me brindaron apoyo, consejo y amor incondicional durante estos años de formación académica. El silencio en el salón era absoluto. 500 pares de ojos estaban fijos en mi hija, esperando el final de su emotivo discurso de gratitud.
Yo comencé a sentir un nudo extraño en el estómago, una premonición de que algo no estaba saliendo como esperaba. Miré alrededor y noté que algunas personas me observaban discretamente, como si esperaran escuchar mi nombre en cualquier momento. Entonces llegó la frase que cambió todo para siempre. Gracias a todos los que realmente me ayudaron a convertirme en la doctora que soy hoy, dijo Beatriz elevando su copa de champán. Gracias a cada persona que creyó en mí, que invirtió tiempo y recursos en mi futuro, que estuvo presente cuando lo necesité. Gracias a todos ustedes, menos a quien nunca sirvió para nada en este proceso. El impacto de esas palabras fue como recibir un golpe físico en el pecho. Durante unos segundos, mi cerebro se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Menos a quien nunca sirvió para nada. Se estaba refiriendo a mí. Mi propia hija acababa de negar públicamente mi existencia y mi sacrificio delante de 500 personas. El salón estalló en aplausos entusiastas. Los invitados, que evidentemente no conocían los detalles de nuestra relación familiar, interpretaron sus palabras como un discurso inspirador sobre superación personal e independencia. Algunos incluso se pusieron de pie para aplaudir más efusivamente. La música volvió a sonar y las conversaciones se reanudaron con renovada energía. Yo permanecí inmóvil en mi silla, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido a mi alrededor. Las caras sonrientes de los invitados se veían borrosas, la música sonaba lejana, y el champán en mi copa temblaba por el pulso acelerado de mi mano. Beatriz había regresado a su mesa principal, recibiendo felicitaciones por su emotivo discurso, aparentemente sin darse cuenta del tsunami emocional que acababa de desatar en mi interior. Algunos familiares de mi mesa me miraban con expresiones incómodas. Mi prima Teresa, que conocía vagamente nuestra situación familiar, me tocó el brazo suavemente. «Álvaro, ¿estás bien?», me susurró. Yo asentí mecánicamente, sin apartar la mirada de Beatriz, que reía animadamente con sus invitados, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. En ese momento comprendí con devastadora claridad que mi hija no solo había olvidado mis sacrificios, sino que los había negado activamente delante de toda su comunidad social y profesional. Había reescrito nuestra historia familiar, convirtiéndome en un personaje irrelevante en su narrativa de éxito personal. Y lo más doloroso era que parecía completamente convencida de su propia versión de los hechos. Mientras el salón continuaba celebrando y la fiesta seguía su curso natural, yo comencé a tomar la decisión más importante de mi vida. Era hora de que Beatriz conociera la verdad completa sobre quién había financiado realmente sus sueños de convertirse en médica. Abandoné la recepción sin despedirme de nadie. No podía soportar ni un minuto más en aquel salón lleno de risas y celebraciones que ahora me parecían burlas dirigidas hacia mi persona. Caminé hacia la salida del Hotel Majestic con pasos firmes pero controlados, manteniendo la compostura que había aprendido durante décadas de trabajo duro y responsabilidad silenciosa. El trayecto en metro, desde el centro de Barcelona hasta mi apartamento en Hospitalet de Llobregat, me dio tiempo para procesar lo ocurrido. Durante 45 minutos, mientras el tren se balanceaba por los túneles subterráneos, las palabras de Beatriz resonaban una y otra vez en mi mente, menos a quien nunca sirvió para nada en este proceso. Cada repetición mental de esa frase era como una herida que se abría más profundamente. Al llegar a casa me dirigí directamente hacia mi pequeño estudio, el lugar donde durante años había administrado las finanzas familiares con la precisión de un contable profesional.
En el archivador metálico gris que compramos en IKEA hace una década, guardaba religiosamente todos los documentos importantes de nuestra vida familiar. Era hora de revisar la verdadera historia que Beatriz había decidido borrar de su memoria. Abrí el cajón inferior, donde mantenía organizados por años todos los extractos bancarios, recibos y comprobantes de pago. Mis manos temblaron ligeramente cuando tomé la primera carpeta etiquetada Educación Beatriz, año 2015. Dentro estaba todo: la carta de aceptación en la universidad, el contrato de matrícula firmado por mí como responsable económico y los primeros recibos de pago mensual. El primer documento que revisé me devolvió inmediatamente a aquel septiembre de 2015. Un recibo de matrícula por 1.200 €, correspondiente al primer semestre de medicina. Mi firma aparecía claramente en la parte inferior, junto con la fecha de pago, 15 de septiembre de 2015. Recordé perfectamente ese día porque tuve que pedirle adelanto de sueldo a Antonio para poder cubrir el pago completo. Continué revisando carpeta tras carpeta, año tras año. Los recibos contaban una historia que mi hija había decidido olvidar completamente. Septiembre de 2015, 100 €. Febrero de 2016, €. Septiembre de 2016, 13 €. Porque la universidad había aumentado las tasas académicas, y así semestre tras semestre durante 6 años consecutivos. Pero los gastos universitarios eran solo el comienzo de la historia completa. En una carpeta separada encontré todos los recibos de libros especializados que había comprado para Beatriz. Grey's Anatomía para estudiantes, 45 € Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional, 68 €. Harrison Principios de Medicina Interna, 120 €. Cada libro representaba varias horas extra en la fábrica textil. Los gastos en material médico especializado conformaban otra categoría aparte. El estetoscopio Littmann, que le compré para su tercer año, costó 290 €. El otoscopio profesional, 150 €. El esfigmomanómetro digital, 80 €. El maletín médico de cuero genuino, que insistió en tener porque todos sus compañeros tenían uno similar, 350 €, mientras revisaba, documento tras documento. Comencé a realizar cálculos mentales aproximados. Solo en matrículas universitarias había desembolsado aproximadamente 15.000 €. Los libros y materiales especializados sumaban otros 8.000 € aproximadamente, pero faltaban categorías importantes que aún no había contabilizado completamente. En otra carpeta encontré los comprobantes de alquiler del apartamento, que le busqué cerca del campus universitario. Durante su cuarto año, Beatriz me había explicado que necesitaba vivir más cerca de las instalaciones médicas para optimizar su tiempo de estudio y prácticas. El apartamento de un dormitorio en el AEMPL costaba 800 € mensuales, más gastos de suministros que ascendían a otros 200 € mensuales. Durante 2 años completos, desde septiembre de 2018 hasta junio de 2020, pagué religiosamente los 1.000 € mensuales de gastos habitacionales de Beatriz. 24 meses multiplicados por 1.000 €, 204.000 € adicionales que aparentemente se habían esfumado de la memoria selectiva de mi hija. Los extractos bancarios revelaban transferencias mensuales constantes hacia la cuenta de Beatriz. 500 € mensuales para gastos personales, alimentación y transporte, para que no tengas que trabajar mientras estudias. Le había explicado cuando establecimos ese acuerdo. Tu única responsabilidad es concentrarte en sacar las mejores calificaciones posibles. Esas transferencias mensuales mantenidas durante los 6 años de carrera sumaban otros 36.000 € dinero
que salía directamente de mis turnos extra, de los domingos trabajados como electricista freelance, de las vacaciones no tomadas para no perder ingresos adicionales. Pero había más elementos en esta ecuación financiera que Beatriz había decidido ignorar. En una carpeta específica encontré los recibos de gastos médicos y seguros de salud privados que mantuve para ella durante toda la carrera. Como estudiante universitaria, necesitaba cobertura médica completa que le permitiera realizar prácticas hospitalarias sin limitaciones. El seguro médico privado de Sanitas costaba 220 euros mensuales durante 6 años. Esto representó otros 1.800 euros gastos que asumí sin cuestionar porque entendía que una futura médica necesitaba la mejor atención sanitaria disponible, no solo para ella, sino como ejemplo profesional. También encontré facturas de gastos extraordinarios que había olvidado. El ordenador portátil MacBook Pro que necesitó para sus trabajos de investigación en quinto año 2000 euros. El curso de inglés médico especializado que tomó durante el verano de 2019, 100 euros. Las conferencias médicas internacionales a las que asistió como estudiante, incluyendo viajes y alojamientos, otros 2000 euros. Mientras organizaba todos estos documentos sobre mi escritorio, la magnitud real de mi inversión en el futuro de Beatriz se volvía cada vez más evidente. No se trataba únicamente del dinero, aunque las cifras eran impresionantes. Se trataba de años de mi vida dedicados exclusivamente a garantizar que ella tuviera 480 horas, que equivalían a 2 años y medio trabajando tiempo completo. El cálculo total era abrumador. Aproximadamente 85.000 euros, invertidos directamente en la formación profesional de Beatriz. 85.000 euros que representaban más de 4 años de mi salario completo como supervisor en la fábrica textil. Una cifra que cualquier banco consideraría un préstamo importante, pero que yo había otorgado sin intereses, sin plazos de devolución, y con la única garantía del amor paternal. Esa noche, sentado en mi estudio, rodeado de carpetas y documentos que narraban la verdadera historia de la educación médica de Beatriz, comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Mi hija había elegido públicamente negarme. Había reescrito nuestra historia familiar para presentarse como una mujer completamente independiente y autosuficiente. Era hora de que conociera las consecuencias reales de sus palabras y de sus decisiones. Los días siguientes a la boda transcurrieron en un silencio extraño y deliberado. No recibí ninguna llamada de Beatriz, preguntando si había llegado bien a casa, o disculpándose por su olvido durante el discurso. Tampoco esperaba recibirla, honestamente. Durante 6 años había observado cómo mi hija construía gradualmente una versión alternativa de su historia personal, una donde mi papel se volvía cada vez más irrelevante. El lunes por la mañana regresé a mi rutina laboral en la fábrica textil como si nada hubiera cambiado externamente. Antonio Ruiz Mendoza me preguntó cómo había estado la boda. Muy elegante, le respondí simplemente. Beatriz se veía hermosa. No mencioné el discurso ni la humillación pública. Algunas heridas requieren tiempo para ser procesadas correctamente antes de convertirse en decisiones definitivas. Sin embargo, el martes comenzaron las llamadas telefónicas. La primera fue de mi hermana Mercedes, que vive en Valencia y no había podido asistir a la ceremonia. Álvaro, he estado hablando con varios familiares que estuvieron en la boda. Me dijo con voz preocupada. Me han contado cosas extrañas sobre el discurso de Beatriz. ¿Es cierto que no te mencionó para nada? Yo mantuve la calma. Mercedes, Beatriz habló desde su corazón.
Agradeció a las personas que considera importantes en su vida académica. Mi hermana insistió. «Pero Álvaro, tú pagaste todos sus estudios. Todo el mundo en la familia lo sabe. ¿Cómo es posible que no te agradeciera públicamente?» Le expliqué que no todos los gestos de gratitud necesitan ser públicos, que lo importante era que Beatriz hubiera logrado graduarse exitosamente. La segunda llamada llegó el miércoles. Mi primo Roberto, que había estado sentado en una mesa cercana a la mía durante la recepción, me contactó directamente. «Álvaro, tengo que preguntarte algo porque me ha estado molestando desde el sábado. Tú y Beatriz tuvieron algún conflicto familiar, porque la manera en que habló durante su discurso fue muy extraña. Parecía estar excluyéndote deliberadamente». Roberto conocía parcialmente nuestra situación económica porque, años atrás, le había pedido prestados 500 euros para cubrir una mensualidad universitaria particularmente complicada. «Roberto, las relaciones familiares son complejas», le respondí cuidadosamente. «Beatriz es una mujer independiente que ha construido su propia vida profesional. Tal vez siente que debe presentarse como completamente autosuficiente». La llamada más incómoda llegó el jueves por la noche. Era Nuria, mi exesposa. «Álvaro, necesito hablar contigo sobre lo que pasó en la boda», comenzó con tono serio. «Varias personas me han preguntado por qué Beatriz no te incluyó en su discurso de agradecimiento. Yo les dije que probablemente había sido un olvido nervioso, pero sinceramente me pareció muy extraño. Nuria y yo habíamos mantenido una relación cordial, pero distante desde nuestro divorcio en 2014. Ella conocía perfectamente mis sacrificios económicos por Beatriz, porque durante los primeros años, después de la separación, habíamos coordinado algunos gastos educativos. Nuria, creo que Beatriz simplemente quiso enfocarse en su nueva etapa como esposa y profesional», le expliqué diplomáticamente. «Álvaro, no me tomes por tonta», replicó Nuria con firmeza. «Yo sé exactamente cuánto dinero has invertido en la educación de nuestra hija. Sé que trabajaste turnos dobles durante años para pagarle la universidad, y sé que nunca le pediste nada a cambio. Lo que no entiendo es por qué ella parece haber borrado todo eso de su memoria». Esa conversación con Nuria fue reveladora porque confirmó algo que yo había sospechado. Incluso mi exesposa, con quien no mantenía una relación íntima, reconocía la magnitud de mis sacrificios por Beatriz. Si alguien que había estado ausente de nuestras vidas durante casi una década podía ver claramente la realidad, ¿cómo era posible que mi propia hija la hubiera negado tan categóricamente? El viernes recibí una llamada inesperada de Tomás Jiménez Pardo, mi mejor amigo desde la infancia. Tomás había estado presente en la boda como mi invitado personal. «Álvaro, hermano, tengo que decirte algo que me ha estado carcomiendo toda la semana». Comenzó sin rodeos. Lo que hizo Beatriz el sábado fue una falta de respeto imperdonable. «Yo he visto cómo te has matado trabajando por esa niña durante años». Tomás conocía íntimamente mi rutina laboral, porque a menudo nos encontrábamos los domingos cuando yo regresaba de mis trabajos extra como electricista. Había sido testigo directo de mi cansancio, de mis manos agrietadas, de las veces que llegaba a casa completamente exhausto después de turnos de 14 horas. «Tomás, Beatriz es joven y tal vez no comprende completamente cómo funcionan las dinámicas familiares», le respondí con paciencia forzada. «Álvaro, despierta», exclamó Tomás con frustración evidente. «Esa mujer te humilló delante de 500 personas. Negó públicamente todo lo que has hecho por ella. No puedes seguir defendiéndola cuando ella claramente no te respeta ni te valora». Sus palabras eran duras, pero contenían una verdad que yo había estado evitando enfrentar directamente.
Durante el fin de semana, mientras reflexionaba sobre todas estas conversaciones, comencé a comprender que el problema no era únicamente el discurso de la boda. El discurso había sido simplemente la manifestación pública de una actitud que Beatriz había estado desarrollando gradualmente durante años. Una actitud de distanciamiento deliberado, de negación de mi contribución a su éxito, de reescritura de nuestra historia familiar. El lunes siguiente decidí tomar la primera acción concreta. Llamé al despacho de abogados donde había consultado años atrás sobre algunos temas legales relacionados con mi divorcio. Pedí una cita con Patricia Vázquez Moreno, la abogada que me había atendido anteriormente. Le expliqué que necesitaba asesoramiento sobre documentación financiera y posibles implicaciones legales de préstamos familiares no formalizados. Patricia me recibió el martes por la tarde en su oficina del centro de Barcelona. Le conté la situación básica. Había financiado completamente la educación universitaria de mi hija durante 6 años, pero nunca habíamos formalizado estos gastos como préstamos con documentación legal. Ahora mi hija parecía considerar ese dinero como regalos incondicionales, o peor aún como obligaciones paternas que no merecían reconocimiento. Señor Morales, me explicó Patricia después de escuchar mi relato. Legalmente, los gastos educativos de los hijos pueden considerarse obligaciones paternas hasta cierta edad. Pero en su caso, estamos hablando de una hija mayor de edad y cantidades muy significativas que exceden cualquier obligación legal estándar. Me sugirió que recopilara toda la documentación financiera relevante para evaluar opciones legales futuras. La conversación con Patricia me ayudó a clarificar algo importante. Mis sacrificios financieros por Beatriz habían sido gestos voluntarios de amor paternal, no obligaciones legales. Esto significaba que mi hija había recibido un regalo extraordinario que ahora estaba minimizando o negando completamente. Esa misma tarde, de regreso a casa, tomé una decisión que marcaría el rumbo de los acontecimientos siguientes. Era hora de documentar formalmente toda la historia financiera de la educación de Beatriz, no para emprender acciones legales inmediatas, sino para tener una base sólida de información cuando llegara el momento de confrontar la realidad de nuestra relación. Esa noche comencé a preparar un dossier completo que incluiría todos los recibos, extractos bancarios, transferencias y gastos relacionados con los estudios médicos de mi hija. Si Beatriz había decidido reescribir nuestra historia familiar, yo me encargaría de preservar la versión verdadera y documentada de los hechos. La siguiente fase de esta historia familiar estaba a punto de comenzar y esta vez sería yo quien controlara la narrativa. Durante las siguientes semanas, mientras organizaba meticulosamente todos los documentos financieros relacionados con la educación de Beatriz, comencé a descubrir aspectos de la personalidad de mi hija que había preferido ignorar durante años. La revelación más impactante llegó a través de una conversación casual con mi vecina, Carmen Delgado Ruiz, una mujer de 60 años que conocía a nuestra familia desde que Beatriz era adolescente. Carmen se acercó a mí un sábado por la mañana mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón. Álvaro, tengo que contarte algo que me ha estado inquietando desde hace meses. Comenzó con expresión preocupada. El año pasado, Beatriz vino a visitarme cuando tú no estabas en casa. Me pidió prestados 300 euros para gastos médicos urgentes, diciendo que no podía pedírtelos, porque tú ya estabas pasando dificultades económicas. Me quedé paralizado con la regadera en la mano. Carmen, ¿estás segura de eso? Beatriz te pidió dinero prestado. Mi vecina asintió solemnemente. Sí,
y me explicó que había tenido que costear sola todos sus estudios porque tú no habías podido ayudarla económicamente. Me dio mucha pena la situación, así que le presté el dinero sin pensarlo 2 veces. Esa información me golpeó como un rayo. Beatriz no solo había negado mi apoyo financiero en su discurso de boda, sino que llevaba meses, posiblemente años, construyendo una narrativa falsa, donde yo aparecía como un padre ausente e incapaz de apoyar económicamente a su hija. Y lo más perturbador era que estaba usando esa mentira para obtener dinero de otras personas. ¿Carmen te devolvió ese dinero? La pregunté con voz tensa. Mi vecina negó con la cabeza. No. Y cuando se lo mencioné hace unos meses, me dijo que estaba atravesando momentos difíciles con los gastos de la boda y que me pagaría después de casarse. Pero han pasado semanas desde la ceremonia y no he sabido nada de ella. Esa misma tarde decidí investigar más profundamente. Llamé a mi tía Esperanza, hermana de mi difunto padre, que vive en Tarragona. Durante la conversación mencioné casualmente los gastos universitarios de Beatriz. «Ay, Álvaro», suspiró mi tía con tono compasivo. «Me da mucha pena que hayas tenido que pasar por esa situación económica tan difícil». Beatriz me contó el año antepasado que había tenido que trabajar como camarera los fines de semana para costear sus libros y materiales médicos. Mi corazón se aceleró. «Tía Esperanza, ¿qué exactamente te contó Beatriz?» Mi tía continuó inocentemente. «Pues que tú habías hecho lo que podías, pero que tu sueldo no alcanzaba para cubrir todos los gastos universitarios. Me dijo que había aprendido a ser muy independiente y a buscarse la vida por su cuenta. Incluso me pidió ayuda para comprar algunos libros especializados que necesitaba urgentemente». La magnitud de la manipulación de Beatriz se estaba revelando gradualmente. No solo había negado públicamente mi apoyo, sino que había construido sistemáticamente una versión alternativa de nuestra historia familiar, donde yo aparecía como un padre con buenas intenciones, pero limitaciones económicas, mientras ella se presentaba como una joven luchadora y completamente autosuficiente. «¿Cuánto dinero le diste, tía?», pregunté directamente. «500 € para libros de cardiología», respondió Esperanza, «y otros 200 el semestre siguiente para materiales de prácticas hospitalarias». Me pareció una inversión pequeña en el futuro de mi sobrina nieta, especialmente considerando que estaba estudiando medicina, sin poder contar completamente con ayuda familiar. Colgué el teléfono sintiéndome como si hubiera descubierto una conspiración elaborada en mi contra. Beatriz había estado mintiendo deliberadamente a nuestra familia extendida, construyendo una imagen de victimización económica que le permitía obtener dinero adicional, mientras yo trabajaba turnos dobles para financiar absolutamente todos sus gastos universitarios y personales. Esa noche llamé a mi primo Roberto, el mismo que me había contactado después de la boda. «Roberto, necesito preguntarte algo importante. Beatriz, ¿te ha pedido dinero prestado alguna vez?» Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Álvaro, no quería mencionártelo porque pensé que era algo privado entre ella y yo. Pero sí, el año pasado me pidió 800 € para gastos de graduación, explicándome que tú estabas pasando por momentos económicos complicados. La estafa emocional y financiera de Beatriz era mucho más extensa de lo que había imaginado inicialmente. ¿Te devolvió ese dinero?», pregunté. «No», admitió Roberto. «Me dijo que me pagaría cuando comenzara a trabajar como médica. Pero después de la boda no he vuelto a saber de ella. Honestamente, después de escuchar su discurso el sábado,
Quedé confundido sobre toda la situación familiar. Durante los días siguientes continué investigando discretamente. Llamé a otros familiares y amigos cercanos, siempre con preguntas casuales sobre Beatriz y su etapa universitaria. Los resultados fueron devastadores. Mi hija había pedido dinero prestado a al menos 6 personas diferentes durante los últimos 3 años, siempre utilizando la misma historia. Un padre que había hecho lo posible, pero no había podido costear completamente sus estudios médicos. Mi tío Fernando, hermano menor de mi madre, me reveló que Beatriz le había pedido 1.000 euros para gastos de tesis doctoral, explicándole que yo había estado desempleado durante varios meses. Fernando, yo nunca he estado desempleado, le aclaré con voz firme. He trabajado en la misma fábrica textil durante 15 años consecutivos. Mi tío se quedó en silencio durante varios segundos antes de susurrar. Álvaro, ¿me estás diciendo que Beatriz me mintió? La red de mentiras de Beatriz incluía también a amigos de la familia. Llamé a Jorge Martín Sánchez, un compañero de trabajo que conocía a nuestra familia desde hace años. Jorge, ¿has tenido contacto con Beatriz recientemente? Le pregunté. Sí, de hecho me pidió prestados 400 euros hace unos meses para un curso de especialización médica. Me explicó que habías tenido gastos médicos inesperados y no podías ayudarla. Con esos gastos adicionales, cada conversación revelaba nuevas capas de la manipulación sistemática que Beatriz había estado ejecutando durante años. No solo había negado mi apoyo económico, sino que había inventado crisis financieras ficticias en mi vida para justificar por qué necesitaba recurrir a otras personas. Había utilizado mi supuesta vulnerabilidad económica como herramienta para generar compasión y obtener dinero de familiares y amigos. El cálculo total de dinero que había obtenido fraudulentamente era impresionante. Al menos 3.200 euros, que pude confirmar directamente, y probablemente mucho más dinero de personas que aún no había contactado. 13.000 euros, que había recibido bajo falsas premisas, mientras yo trabajaba incansablemente para financiar cada aspecto de su educación y manutención. Pero lo más doloroso no era el dinero obtenido ilegítimamente. Lo más doloroso era la traición sistemática de confianza, la construcción deliberada de una narrativa que me presentaba como un padre incapaz e inadecuado. Beatriz había utilizado mi imagen como instrumento de manipulación, dañando mi reputación familiar mientras se beneficiaba económicamente de esa manipulación. Esa semana comprendí que el discurso de la boda no había sido un momento de ingratitud espontánea. Había sido la culminación pública de años de negación sistemática, de construcción de una identidad falsa basada en la victimización y la mentira. Mi hija no solo había olvidado mis sacrificios, los había convertido en herramientas para su propio beneficio económico y social. Era hora de confrontar esta realidad y tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro como familia. La comprensión completa de la traición de Beatriz transformó mi dolor inicial en algo mucho más profundo y constructivo. La determinación de enseñarle una lección que recordaría durante el resto de su vida. Sin embargo, esta lección no nacería de la venganza o la rabia, sino del amor más auténtico que un padre puede ofrecer. El amor que establece límites claros y consecuencias reales. Durante las siguientes semanas desarrollé cuidadosamente un plan que no solo expondría la verdad sobre nuestros años de sacrificio compartido, sino que también demostraría a Beatriz el verdadero valor de lo que había recibido y despreciado tan casualmente.
Cada paso de este plan estaba diseñado para ser educativo, no punitivo, revelador, no destructivo. Mi primera acción fue contactar nuevamente con Patricia Vázquez Moreno, mi abogada. Le expliqué detalladamente los descubrimientos recientes sobre las mentiras sistemáticas de Beatriz y su obtención fraudulenta de dinero de familiares y amigos. Señor Morales, me dijo Patricia después de escuchar toda la situación, esto constituye un patrón de engaño que va mucho más allá de simples malentendidos familiares. Patricia me sugirió que documentáramos formalmente no solo mis gastos directos en la educación de Beatriz, sino también las cantidades que ella había obtenido de otras personas bajo premisas falsas. Si decidimos proceder legalmente en algún momento, será importante demostrar tanto la magnitud de su engaño como la realidad de su situación económica verdadera. Me explicó profesionalmente. Sin embargo, mi objetivo principal no era emprender acciones legales inmediatas. Mi objetivo era crear una presentación tan completa y convincente de la realidad que ningún miembro de nuestra familia pudiera cuestionar o negar los hechos documentados. Quería que Beatriz enfrentara la verdad de manera tan contundente que fuera imposible para ella seguir manteniendo su narrativa falsa. Dediqué las siguientes 3 semanas a preparar lo que internamente llamé el dossier de la realidad. Este documento incluiría 3 secciones principales: mis gastos directos verificables en la educación de Beatriz, las cantidades que ella había obtenido fraudulentamente de familiares y amigos, y una cronología detallada que demostrara cómo había construido sistemáticamente su historia alternativa. La primera sección del dossier compilar, porque había mantenido registros meticulosos durante años. Organicé todos los recibos de matrícula universitaria por semestres desde septiembre de 2015 hasta junio de 2021. El total ascendía exactamente a 17.400 euros en pagos directos a la Universidad Autónoma de Barcelona. Los gastos en libros especializados y material médico conformaron otra categoría detalladamente documentada. Cada compra había sido registrada cuidadosamente, incluyendo fechas, establecimientos y justificaciones específicas. El estetoscopio Littmann, el otoscopio profesional, los libros de anatomía, fisiología, patología y farmacología, el ordenador portátil MacBook Pro, el maletín médico de cuero genuino. Todo sumaba otros 9.200 euros invertidos directamente en herramientas profesionales para su carrera. Los gastos de alojamiento representaron la categoría más significativa económicamente. Durante 2 años completos, había pagado 1.000 euros mensuales por el apartamento cerca del campus universitario, más todos los gastos de suministros y mantenimiento. 24 meses multiplicados por 1.000 euros. 24.000 euros que habían permitido a Beatriz vivir cómodamente mientras se concentraba exclusivamente en sus estudios. Las transferencias mensuales para gastos personales, alimentación y transporte habían sido constantes durante los 6 años completos de carrera. 500 euros mensuales durante 72 meses, 36.000 euros adicionales, que habían garantizado que Beatriz nunca tuviera que preocuparse por trabajar medio tiempo o buscar empleos estudiantiles para sobrevivir económicamente. La segunda sección del dossier documentaba las cantidades obtenidas fraudulentamente por Beatriz de familiares y amigos. Había contactado personalmente con cada persona que me había confirmado haber prestado dinero a mi hija bajo premisas falsas. Carmen Delgado, mi vecina. 300 euros mi tía Esperanza. 700 euros en total. Mi primo Roberto 800 euros.
mi tío Fernando 1000 €, Jorge Martín, mi compañero de trabajo, 400 €. El total confirmado de dinero obtenido fraudulentamente ascendía a 3.200 €, pero sospechaba que la cifra real era considerablemente mayor. Había otros familiares y amigos que aún no había contactado, y era probable que Beatriz hubiera utilizado la misma estrategia con conocidos de su círculo universitario o profesional. La tercera sección del dossier era la más compleja, pero también la más importante. Una cronología detallada que demostraba cómo Beatriz había construido gradualmente su narrativa falsa. Comencé documentando los primeros signos de distanciamiento emocional. Durante su tercer año universitario, cuando comenzó a evitar conversaciones sobre sus estudios y a minimizar mis preguntas sobre su progreso académico, identifiqué el momento aproximado en que había comenzado a contar historias diferentes, familiares y amigos. Según mis investigaciones, las primeras mentiras documentadas databan de principios de 2022, cuando había comenzado a presentarse como una estudiante económicamente independiente, que había financiado sola su educación médica. Esta cronología revelaba algo perturbador. Beatriz había pasado al menos 2 años completos construyendo deliberadamente una versión alternativa de nuestra historia familiar. No se trataba de olvidos ocasionales o malentendidos espontáneos. Se trataba de una campaña sostenida de manipulación y engaño que había culminado en su discurso público durante la boda. Mientras preparaba esta documentación, reflexioné profundamente sobre mis motivaciones y objetivos. No quería humillar a Beatriz públicamente como ella me había humillado a mí. No quería destruir su reputación profesional o personal. Quería enseñarle una lección fundamental sobre respeto, gratitud y honestidad que la ayudara a convertirse en una mejor persona y profesional. Mi plan incluía convocar una reunión familiar donde presentaría calmadamente toda la información documentada. Invitaría a los familiares más cercanos que habían sido testigos, tanto de mis sacrificios como de las mentiras de Beatriz. La presentación sería serena, factual y educativa, no emocional o acusatoria. Después de la presentación, daría a Beatriz la oportunidad de explicar sus acciones y disculparse si lo consideraba apropiado. Independientemente de su respuesta, le comunicaría las consecuencias naturales de sus decisiones, el cese completo de cualquier apoyo financiero futuro, su exclusión de mi testamento y planificación hereditaria y la expectativa de que devolviera el dinero obtenido fraudulentamente de familiares y amigos. Estas consecuencias no serían castigos impuestos por un padre herido, sino resultados lógicos de las decisiones que ella había tomado libremente. Si había elegido presentarse como completamente independiente y negar mi contribución a su éxito, entonces tendría la oportunidad de vivir realmente esa independencia completa que había reclamado públicamente. El dossier estaba casi terminado. Solo faltaba decidir el momento y lugar adecuados para la reunión, que cambiaría definitivamente nuestra relación familiar para siempre. La preparación de la presentación final requirió un nivel de cuidado y precisión que nunca antes había aplicado a ningún proyecto personal. Cada página del dossier fue diseñada no solo para documentar hechos, sino para contar una historia coherente que cualquier persona razonable pudiera comprender y verificar independientemente. No se trataba de crear un documento acusatorio, sino educativo, una herramienta que permitiera a Beatriz enfrentar la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Decidí estructurar la presentación en formato profesional,
similar a los informes que ocasionalmente preparaba en mi trabajo como supervisor en la fábrica textil. La portada incluiría únicamente el título Documentación familiar, Educación médica de Beatriz Morales Santana 2015-2024 y la fecha de preparación. Nada emocional, nada dramático, solo hechos organizados metódicamente. La primera sección presentaba un resumen ejecutivo de una página que cualquier familiar podría comprender. Rápidamente, entre septiembre de 2015 y junio de 2021, los gastos directos relacionados con la educación médica de Beatriz Morales Santana ascendieron a 86.800, financiados completamente por su padre Álvaro Morales Vega. Estos gastos incluyeron matrícula universitaria, libros especializados, material médico, alojamiento cerca del campus, gastos personales mensuales, seguro médico privado y gastos extraordinarios de formación. La cifra final había sido impactante incluso para mí. 86.800 RUG, una cantidad que representaba más de 4 años de mi salario completo como supervisor, sin considerar impuestos ni gastos personales. Era una inversión que cualquier banco habría requerido garantías sustanciales y planes de devolución detallados. Cada categoría de gastos incluía documentación fotográfica de los recibos originales, organizados cronológicamente y con subtotales claros. Las matrículas universitarias ocupaban 6 páginas completas, con cada semestre documentado individualmente. Los gastos en libros y material médico llenaban otras 4 páginas, incluyendo fotografías de los objetos físicos que aún conservaba Beatriz. La sección más voluminosa documentaba las transferencias bancarias mensuales. Había digitalizado todos los extractos bancarios relevantes, resaltando en amarillo cada transferencia realizada a la cuenta de Beatriz. 72 transferencias mensuales de 500 € cada una, perfectamente documentadas con fechas, números de referencia y conceptos claramente especificados. Los gastos de alojamiento requerían documentación especial, porque habían sido pagos directos al propietario del apartamento. Incluí copias de todos los contratos de alquiler firmados por mí, como responsable económico, todos los recibos de pago mensual y todas las facturas de suministros, electricidad, gas, agua, internet, que también había financiado directamente. La segunda sección del dossier abordaba las cantidades obtenidas por Beatriz bajo premisas fraudulentas. Había solicitado declaraciones escritas de cada familiar y amigo que había confirmado haberle prestado dinero basándose en información falsa sobre mi situación económica. Estas declaraciones incluían fechas específicas, cantidades exactas y las explicaciones que Beatriz había proporcionado para justificar sus solicitudes. Mi vecina Carmen había proporcionado la declaración más detallada. En marzo de 2023, Beatriz Morales me solicitó 300 € prestados, explicándome que su padre atravesaba dificultades económicas y no podía ayudarla con gastos médicos urgentes. Me aseguró que me devolvería el dinero en un plazo máximo de 2 meses. Han transcurrido más de 18 meses y no he recibido devolución alguna, ni explicación sobre el retraso. Mi tía Esperanza había sido igualmente específica en su declaración. Durante 2022, mi sobrina nieta me pidió ayuda económica en 2 ocasiones diferentes, totalizando 700 €. En ambas ocasiones me explicó que había tenido que financiar sola gran parte de sus estudios médicos, porque su padre no había podido contribuir significativamente. Como abuela de la familia, consideré que era mi responsabilidad ayudarla en su formación profesional.
Cada declaración familiar revelaba la consistencia de la narrativa falsa que Beatriz había construido. En todos los casos se había presentado como una estudiante que había luchado sola contra las dificultades económicas, con un padre que tenía buenas intenciones, pero limitaciones financieras insuperables. La tercera sección presentaba un análisis comparativo que había resultado particularmente revelador. Había calculado los ingresos totales de Beatriz durante sus años universitarios. Los 500 euros mensuales que yo le transfería más las cantidades obtenidas fraudulentamente de familiares y amigos, más cualquier beca estudiantil que pudiera haber recibido de fuentes oficiales. Los resultados demostraban que Beatriz había tenido ingresos mensuales superiores a 600 euros durante la mayor parte de su carrera universitaria, sin necesidad de trabajar ni un solo día. Para una estudiante sin gastos de alojamiento, matrículas o material académico, porque yo financiaba todo eso directamente. 600 euros mensuales representaban un nivel de vida muy cómodo. Esta sección incluía también una comparación con el nivel de vida promedio de otros estudiantes universitarios en Barcelona. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, un estudiante universitario medio tenía gastos mensuales de aproximadamente 400 euros, incluyendo alojamiento y alimentación. Beatriz había vivido con un presupuesto personal 50% superior al promedio nacional, completamente libre de preocupaciones económicas. La cuarta y última sección del dossier abordaba las implicaciones familiares y personales de toda esta situación. Incluía una cronología de nuestras interacciones durante los últimos años, documentando cómo había evolucionado progresivamente la actitud de Beatriz hacia mí y hacia nuestra relación familiar. Había anotado fechas, había empezado simultáneamente a minimizar y negar mi contribución a su éxito. El dossier concluía con una sección titulada Decisiones y consecuencias futuras. En esta parte explicaba calmadamente las medidas que tomaría como resultado de los descubrimientos documentados. No se trataba de castigos emocionales, sino de consecuencias lógicas derivadas de las acciones de Beatriz. Primero, cesaría inmediatamente cualquier forma de apoyo financiero futuro. Esto incluía transferencias mensuales, pagos de seguros, ayudas para gastos extraordinarios o cualquier otra forma de subsidio económico que hubiera mantenido durante años. Segundo, modificaría mi testamento y planificación hereditaria para excluir completamente a Beatriz. Si había elegido presentarse como completamente independiente y negar mi contribución a su vida, entonces viviría realmente esa independencia absoluta que había reclamado públicamente. Tercero, exigiría que devolviera todas las cantidades obtenidas fraudulentamente de familiares y amigos, no como favor hacia mí, sino como cuestión de honestidad básica hacia las personas que la habían ayudado basándose en información falsa. El dossier estaba terminado. 43 páginas de documentación irrefutable que narraban la historia verdadera de los últimos 9 años de nuestra relación familiar. Era momento de convocar la reunión que cambiaría definitivamente el curso de nuestras vidas. El sábado 13 de julio de 2024 convoqué la reunión familiar que definiría para siempre el futuro de mi relación con Beatriz. Elegí el salón comunitario del edificio donde vivo, un espacio neutral y espacioso que permitiría acomodar cómodamente a todas las personas que habían sido testigos directos o víctimas de la situación que estábamos enfrentando. Las invitaciones fueron enviadas con una semana de anticipación, redactadas con formalidad deliberada.
Álvaro Morales Vega solicita su presencia en una reunión familiar importante que se celebrará el sábado 13 de julio a las 5 de la tarde. Se presentará documentación relevante sobre asuntos familiares que requieren aclaración y resolución definitiva. Su asistencia es fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Invité específicamente a quienes habían prestado dinero a Beatriz bajo premisas falsas. Mi vecina Carmen, mi tía Esperanza, mi primo Roberto, mi tío Fernando y mi compañero de trabajo Jorge. También convoqué a testigos de mis sacrificios laborales. Mi mejor amigo Tomás, mi hermana Mercedes, que había viajado desde Valencia, y sorprendentemente decidí invitar también a Nuria, mi ex esposa, quien conocía perfectamente la realidad de nuestra situación económica durante los años del divorcio. Por supuesto, Beatriz y su esposo Diego también fueron invitados. En su caso, la invitación fue más directa. Beatriz, necesitamos tener una conversación familiar importante sobre tu educación médica y algunos malentendidos que deben aclararse. Te espero junto con Diego el próximo sábado a las 5. El día de la reunión llegué al salón comunitario una hora antes para organizar el espacio apropiadamente. Dispuse las sillas en semicírculo con una mesa pequeña al frente donde colocaría el dossier y los documentos de apoyo. En una esquina instalé un proyector que había pedido prestado en mi trabajo para mostrar algunas fotografías de recibos y extractos bancarios que serían más visibles en formato ampliado. Los primeros en llegar fueron Tomás y Mercedes, quienes me ayudaron a organizar los últimos detalles técnicos. Mercedes traía consigo una carpeta con algunas fotografías familiares de los años universitarios de Beatriz, incluyendo imágenes de la ceremonia de graduación, donde yo aparecía orgulloso junto a mi hija recién titulada. «Álvaro, espero que sepas lo que estás haciendo», me advirtió con preocupación fraternal. Gradualmente fueron arribando los demás invitados. Carmen llegó con expresión curiosa, pero seria, claramente intrigada por la naturaleza formal de la convocatoria. Mi tía Esperanza vino acompañada de su esposo, mi tío Ricardo, quien no conocía los detalles completos de la situación, pero había decidido brindarle apoyo moral. La llegada más incómoda fue la de Nuria. Hacía más de 2 años que no nos encontrábamos personalmente, y su presencia añadía una dimensión compleja a una situación ya de por sí delicada. «Álvaro, espero que esto no sea una especie de venganza contra Beatriz», me dijo discretamente mientras tomaba asiento. «Solo quiero que se sepa la verdad», le respondí simplemente. Beatriz y Diego llegaron 15 minutos tarde con expresiones que mezclaban curiosidad y ligera irritación. Era evidente que no esperaban encontrarse con una reunión tan formal y con tantos asistentes. Beatriz llevaba un vestido elegante de color azul marino, que reflejaba su nueva posición social como médica casada, mientras Diego vestía un traje de negocios que lo hacía parecer más abogado que nunca. «Papá, ¿qué es todo esto?», le preguntó Beatriz mientras observaba la disposición formal del salón y la cantidad de familiares presentes. «Es una reunión familiar necesaria», respondí calmadamente. «Por favor, tomen asiento. Todo quedará claro muy pronto». Cuando todos estuvieron acomodados, me dirigí hacia la mesa frontal y tomé el micrófono portátil que había instalado para garantizar que todos pudieran escuchar claramente. El silencio en el salón era absoluto. 18 personas esperando comprender el propósito de esta convocatoria inusual. «Buenas tardes a todos». Comencé con voz serena pero firme. «Los he reunido aquí porque durante las últimas semanas he descubierto información que afecta directamente a varias personas presentes en esta sala. Información que requiere
aclaración pública y resolución definitiva. Proyecté la primera diapositiva en la pared. Una fotografía de Beatriz durante su ceremonia de graduación médica sonriendo radiante mientras sostenía su diploma. Esta es mi hija Beatriz, el día de su graduación como doctora en medicina, el 15 de junio de 2021. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida como padre. La segunda diapositiva mostró la cifra total de mis gastos, 86.800 euros. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Incluso Diego parecía impactado por la cantidad. Beatriz permaneció inmóvil, pero noté que sus manos se tensaron visiblemente. Durante 6 años consecutivos, desde septiembre de 2015 hasta junio de 2021, financié completamente la educación médica de Beatriz. Continué metódicamente. Esta cifra representa matrícula universitaria, libros especializados, material médico, alojamiento, gastos personales mensuales, seguro médico privado y gastos extraordinarios de formación. Proyecté entonces una serie de recibos de matrícula universitaria organizados cronológicamente. Cada semestre estaba claramente documentado con mi firma como responsable del pago. 1.400 euros en pagos directos a la Universidad Autónoma de Barcelona. Cada euro pagado puntualmente, cada semestre cubierto completamente. La siguiente serie de diapositivas mostró los gastos en libros y material médico. Las fotografías de los recibos eran nítidas y las cantidades indiscutibles. 200 euros en herramientas profesionales que permitieron a Beatriz realizar sus estudios sin limitaciones económicas. Cuando proyecté los extractos bancarios con las transferencias mensuales resaltadas en amarillo, varios familiares se inclinaron hacia adelante para examinar más detenidamente las cifras. 72 transferencias de 500 euros cada una, 36.000 euros transferidos directamente a la cuenta personal de Beatriz para gastos de vida y estudios. El impacto visual de la documentación era abrumador, incluso para mí, que había vivido cada uno de esos pagos. Ver la magnitud total proyectada sistemáticamente resultaba impresionante. Para los asistentes que desconocían el alcance completo de mi inversión, debía ser absolutamente revelador. Sin embargo, continué con voz que mantenía su serenidad, pero adquirió una firmeza adicional. El pasado 23 de junio, durante su discurso de boda, Beatriz declaró públicamente delante de 500 invitados que tía Esperanza, me dirigí hacia mi tía anciana. ¿Podrías compartir con todos la explicación que Beatriz te dio cuando te pidió dinero para libros especializados? Mi tía Esperanza, normalmente una mujer alegre y conversadora, habló con voz grave y decepcionada. Beatriz me explicó que había aprendido a ser muy independiente, porque Álvaro había hecho lo que podía, pero su sueldo no alcanzaba para cubrir todos los gastos universitarios. Me pidió 700 euros en total para libros de cardiología y materiales de prácticas. Como abuela de la familia pensé que era mi deber ayudar a mi sobrina nieta. Proyecté entonces una diapositiva con el resumen financiero de los préstamos obtenidos fraudulentamente. Según mis investigaciones, Beatriz ha obtenido al menos 3.200 euros de familiares y amigos durante los últimos 3 años, utilizando consistentemente la misma historia. Un padre con buenas intenciones, pero limitaciones económicas insuperables. Diego, que hasta ese momento había permanecido en silencio apoyando a su esposa, se inclinó hacia Beatriz y le susurró algo al oído. Era evidente que incluso él desconocía estos detalles de la vida anterior de su esposa. Primo Roberto, continúe sistemáticamente. ¿Podrías confirmar la cantidad que Beatriz te pidió prestada y la explicación que te proporcionó?
Roberto se aclaró la garganta antes de responder. 800 euros para gastos de graduación. Me dijo que Álvaro estaba atravesando momentos económicos complicados y no podía ayudarla con esos gastos finales. Honestamente, después de escuchar su discurso en la boda, quedé muy confundido sobre toda la situación familiar. En este punto, Beatriz se puso de pie abruptamente con las mejillas enrojecidas y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Papá, esto es suficiente. No puedes humillarme delante de toda la familia de esta manera». Mantuve mi compostura y respondí con voz firme, pero calmada. «Beatriz, tú me humillaste delante de 500 personas el día de tu boda. Yo te estoy mostrando simplemente la documentación de los hechos reales delante de personas que han sido directamente afectadas por tus mentiras». «Yo nunca mentí», exclamó Beatriz defensivamente. «Siempre he sido agradecida contigo. El hecho de que hayas pagado mis estudios no significa que tengas derecho a controlar mi vida o mis palabras». Beatriz intervine mientras proyectaba una nueva diapositiva con extractos de las declaraciones de los familiares. «Explícale a Carmen por qué le dijiste que habías tenido que costear sola todos tus estudios cuando yo estaba pagando 1.000 dinero mensuales de tu apartamento en esa misma época». Carmen asintió confirmando la información. «Beatriz, yo te creí completamente cuando me contaste que tu padre no había podido ayudarte económicamente. Por eso me pareció tan admirable que hubieras logrado graduarte trabajando como camarera los fines de semana». «Yo nunca dije que trabajaba como camarera», protestó Beatriz, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. «Tía Esperanza», continué implacablemente, «¿Beatriz te dijo o no que había tenido que trabajar parte del tiempo para costear sus libros y materiales?» Mi tía asintió tristemente. «Sí, me dijo exactamente eso. Me explicó que había aprendido a ser muy independiente y trabajadora, porque no podía depender completamente del apoyo paterno». Nuria, mi exesposa, que había permanecido callada durante toda la presentación, finalmente habló con voz clara y firme. «Beatriz, yo conozco perfectamente la situación económica de tu padre durante tus años universitarios. Él trabajaba turnos dobles constantemente para poder financiar todos tus gastos. Llegaba a casa exhausto, con las manos agrietadas por el trabajo extra. ¿Cómo puedes negar eso?». Diego tomó la palabra por primera vez, desde el inicio de la reunión. Su voz sonaba confundida y preocupada. «Beatriz, tú me contaste que habías financiado gran parte de tus estudios con becas y trabajo parcial. Me dijiste que tu padre había contribuido, pero no de la manera tan extensa que se está documentando aquí». La defensa de Beatriz comenzó a tambalearse ante el peso abrumador de la evidencia y los testimonios directos. Yo nunca quise. Las cosas se malinterpretaron. La gente entendió mal lo que yo decía». Beatriz la interrumpí con voz paternal pero firme. «Durante 3 años has estado construyendo deliberadamente una narrativa falsa, donde yo aparezco como un padre inadecuado que no pudo apoyarte adecuadamente. Has utilizado esa mentira para obtener dinero de familiares y amigos que te creyeron y quisieron ayudarte». Proyecté la diapositiva final de esta sección, una tabla comparativa que mostraba mis gastos reales versus las cantidades que ella había obtenido fraudulentamente. «Chitéis 1.800 euros que yo invertí en tu educación versus 3.200 euros que obtuviste de familiares bajo premisas falsas. Pero lo más doloroso», continué mientras mi voz adquiría por primera vez un tinte emocional, «no es el dinero obtenido ilegítimamente. Lo más doloroso es que convertiste mi amor paternal en una herramienta de manipulación. Utilizaste mi supuesta incapacidad como justificación para generar compasión en otras personas.
Beatriz se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Diego la rodeó con sus brazos, pero su expresión reflejaba shock y confusión. Era evidente que estaba descubriendo aspectos de su esposa que desconocía completamente. «Papá», susurró Beatriz entre lágrimas, yo no sabía cómo agradecer todo lo que habías hecho. Era demasiado. Me sentía abrumada por la responsabilidad de corresponder a tanto sacrificio. Beatriz, respondí con la sabiduría acumulada durante 67 años de vida. Nunca te pedí que me correspondieras económicamente, solo te pedí respeto y honestidad. Eso era todo lo que necesitaba de ti. El momento había llegado de comunicar las consecuencias definitivas de sus acciones. Después de permitir que Beatriz se calmara durante algunos minutos, proyecté la diapositiva final de mi presentación. Consecuencias y decisiones futuras. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar claramente la respiración, entrecortada de mi hija, y el rumor distante del tráfico barcelonés. Durante las últimas semanas he reflexionado profundamente sobre esta situación. Comencé con voz serena, pero inequívocamente firme. No estoy aquí por venganza ni por humillar a nadie. Estoy aquí porque creo firmemente que las acciones tienen consecuencias y que enseñar esas consecuencias es el último acto de amor que puedo ofrecer como padre. Diego se inclinó hacia adelante en su silla, claramente nervioso por lo que estaba a punto de escuchar. Nuria mantenía una expresión grave, pero comprensiva, como si hubiera anticipado que este momento llegaría eventualmente. Beatriz, me dirigí directamente hacia mi hija. El día de tu boda elegiste declararle a 500 personas que yo nunca serví para nada en tu proceso de formación profesional. Esa declaración no fue un error emocional o un olvido nervioso. Fue la culminación pública de años de negación sistemática de mi contribución a tu vida. Proyecté una fotografía de ambos durante su ceremonia de graduación médica, donde aparecíamos abrazados y sonrientes. Durante 6 años trabajé turnos dobles y sacrifiqué mi salud física para garantizar que tuvieras todas las oportunidades posibles. Durante 3 años has estado contando mentiras sobre nuestra historia familiar para obtener dinero de personas que nos aman y confían en ti. Beatriz intentó interrumpir nuevamente. Papá, yo puedo explicar, pero continué hablando con autoridad paternal. Las explicaciones ya no son suficientes, Beatriz. Los hechos están documentados y las consecuencias deben ser claras y definitivas. Has elegido presentarte públicamente como una mujer completamente independiente que logró todo por sus propios méritos. Ahora tendrás la oportunidad de vivir realmente esa independencia que reclamaste. Pausé deliberadamente para asegurarme de que todos los presentes comprendieran la gravedad de lo que estaba a punto de anunciar. Efectivo, inmediatamente cesará todo tipo de apoyo económico de mi parte hacia ti. Esto incluye las transferencias mensuales que aún estaba realizando para gastos extraordinarios, el seguro médico privado que mantenía a tu nombre y cualquier otra forma de subsidio financiero. Diego palideció visiblemente. Era evidente que no había considerado las implicaciones económicas reales del matrimonio con Beatriz, especialmente si ella perdía repentinamente el apoyo financiero paterno que había estado recibiendo de forma constante durante casi una década. Segundo, continué metódicamente. He modificado mi testamento para excluirte completamente de cualquier herencia futura. El apartamento donde vivimos durante tu infancia, mis ahorros personales y cualquier bien material que posea serán destinados a organizaciones benéficas que realmente valoran y agradecen el apoyo recibido. Mi hermana Mercedes ahogó una exclamación de sorpresa. Incluso para ella,
que conocía perfectamente mi frustración con Beatriz. La decisión de desheredarla completamente resultaba más drástica de lo esperado. Tercero, proseguí mientras mi voz adquiría el tono de un ultimátum paternal definitivo. Exijo que devuelvas inmediatamente todas las cantidades obtenidas fraudulentamente de familiares y amigos. 3.200 € que han sido documentados completamente, más cualquier cantidad adicional que hayas recibido de personas que aún no hemos contactado. Carmen, mi vecina, asintió enfáticamente desde su asiento. Era evidente que apreciaba que alguien finalmente estuviera abordando directamente el tema del dinero que había perdido por confiar en las mentiras de Beatriz. Esta devolución no es negociable. Continué firmemente. Tienes 30 días calendario para reintegrar completamente estas cantidades. Si no cumples con este plazo, consideraré emprender acciones legales formales por obtención fraudulenta de dinero. Beatriz se puso de pie tambaleándose ligeramente, con el rostro completamente descompuesto. «Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Todo lo que hice fue porque me sentía presionada por tanta generosidad. No sabía cómo manejar la situación». «Beatriz», respondí con la paciencia firme de quien ha tomado una decisión irreversible. «Durante 20 años te enseñé valores de honestidad, respeto y gratitud. Durante los últimos 3 años has elegido ignorar completamente esas enseñanzas. Las consecuencias de esa elección no pueden ser negociadas ni pospuestas». Diego finalmente encontró su voz y habló con tono desesperado. «Señor Morales, comprendo su frustración, pero Beatriz es mi esposa. Ahora podemos encontrar una manera de resolver esta situación sin llegar a medidas tan extremas». Me dirigí hacia Diego con respeto, pero firmeza absoluta. «Diego, respeto tu posición como esposo de Beatriz, pero esta situación familiar precedió tu llegada a nuestras vidas. Beatriz eligió humillarme públicamente el día de vuestra boda, delante de tu familia y tus amigos profesionales. Ahora debe asumir las consecuencias de esa decisión». Además, añadí mientras observaba directamente a Diego, «si realmente amas a Beatriz como afirmas, esto será una oportunidad para que ambos construyan una vida genuinamente independiente, basada en vuestros propios esfuerzos y méritos, no en el apoyo financiero paterno que ella ha estado negando públicamente». Nuria, quien había permanecido sorprendentemente callada durante toda la confrontación, finalmente habló con voz clara y directa. «Beatriz, tu padre tiene razón. Lo que hiciste el día de tu boda fue imperdonable. Pero las mentiras posteriores a familiares y amigos son aún peores. Has traicionado la confianza de personas que te amaron y apoyaron incondicionalmente. Mi tía Esperanza, normalmente la mediadora en conflictos familiares, también expresó su posición con voz triste pero firme. Beatriz, niña, yo te ayudé económicamente porque creí que estabas luchando sola contra dificultades reales. Descubrir que me mentiste deliberadamente para obtener dinero me duele más que la cantidad perdida. Cuarto y último, anuncié la consecuencia final. A partir de este momento, nuestra relación padre e hija queda suspendida indefinidamente. No habrá llamadas telefónicas, visitas familiares, participación en celebraciones, ni contacto personal de ningún tipo, hasta que demuestres genuino arrepentimiento y cambio real de actitud. El impacto de esta declaración final fue devastador. Beatriz comenzó a sollozar incontrolablemente, comprendiendo finalmente que había perdido no solo el apoyo económico paterno, sino también la relación familiar que había dado por sentada durante toda su vida. «Papá, por favor», suplicó entre lágrimas, «dame otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo devolver el dinero y disculparme públicamente por todo lo que hice mal.
Mantuve mi posición con la firmeza amorosa de un padre que había tomado la decisión más difícil de su vida. Beatriz, las oportunidades se construyen con acciones consistentes a largo plazo, no con promesas desesperadas en momentos de crisis. Si realmente cambias, el tiempo lo demostrará. La reunión familiar había cumplido su propósito: establecer consecuencias claras, definitivas e irreversibles para las acciones de mi hija. Han transcurrido 8 meses desde aquella reunión familiar que cambió definitivamente el curso de nuestras vidas. 8 meses durante los cuales he mantenido inquebrantablemente cada una de las decisiones que anuncié aquel sábado de julio. No ha sido un camino fácil, pero ha sido necesario para preservar mi dignidad y enseñar la lección más importante que un padre puede transmitir: que el respeto y la honestidad no son opcionales en ninguna relación humana. Durante las primeras semanas después de la confrontación, recibí múltiples intentos de contacto por parte de Beatriz, llamadas telefónicas que no respondí, mensajes de texto que eliminé sin leer y hasta cartas manuscritas que devolví sin abrir al remitente. Cada intento de comunicación representaba una tentación de debilitar mi resolución, pero había aprendido que la compasión mal dirigida puede perpetuar comportamientos destructivos. El cambio más inmediato y tangible se reflejó en las finanzas familiares. Al eliminar las transferencias mensuales hacia Beatriz, mi situación económica personal mejoró significativamente por primera vez en casi una década. Los 500 észboros que mensualmente destinaba a gastos de mi hija comenzaron a acumularse en una cuenta de ahorros que decidí destinar a mi propio bienestar y futuro. Por primera vez desde 2015 pude reducir mis horas laborales extra. Ya no necesitaba trabajar turnos dobles constantes ni sacrificar mis fines de semana como electricista freelance. Mi supervisor, Antonio Ruiz Mendoza, notó inmediatamente el cambio en mi actitud y energía laboral. «Álvaro, te ves más descansado últimamente», me comentó durante una pausa para el café. «Parece que finalmente puedes relajarte un poco». La reacción de los familiares que habían prestado dinero a Beatriz fue variada, pero generalmente comprensiva. Carmen, mi vecina, me expresó su apoyo total durante una conversación casual en el ascensor. «Álvaro, hiciste lo correcto. Esa niña necesitaba aprender las consecuencias de sus mentiras». Sin embargo, también me confesó que Beatriz nunca le había devuelto los 300 euros prestados, confirmando mi decisión de establecer consecuencias definitivas. Mi tía Esperanza, por su parte, mostró una tristeza profunda, pero comprensión hacia mis decisiones. «Es doloroso ver a la familia separarse de esta manera», me dijo durante una llamada telefónica. «Pero Beatriz nos mintió a todos. Necesita entender la gravedad de sus acciones. Tampoco ella había recuperado los 700 euros que había prestado bajo premisas falsas. La información que recibía a través de terceros sobre la situación de Beatriz y Diego fue reveladora. Según mi hermana Mercedes, quien mantenía contactos indirectos con algunos conocidos comunes, el matrimonio estaba experimentando tensiones financieras significativas. Diego había descubierto que su esposa tenía deudas que no había revelado antes del matrimonio, incluyendo el dinero no devuelto a familiares y algunas compras excesivas realizadas durante sus años universitarios. Aproximadamente 3 meses después de nuestra confrontación, recibí información indirecta de que Beatriz había tenido que buscar empleo adicional para complementar su sueldo como médica residente. Trabajaba guardias extra en hospitales privados durante los fines de semana, algo que nunca había necesitado hacer mientras contaba con mi apoyo financiero constante. Por primera vez en su vida, adultaba experimentando la realidad de la independencia económica genuina.
En octubre de 2024, mi hermana Mercedes me informó que había recibido una llamada desesperada de Beatriz. Álvaro, tu hija me pidió que intercediera contigo. Está pasando por momentos muy difíciles económicamente. Dice que está dispuesta a disculparse públicamente y devolver todo el dinero si aceptas hablar con ella. Mi respuesta fue clara y firme. Mercedes, las disculpas motivadas por necesidad económica no representan arrepentimiento genuino. Cuando Beatriz esté preparada para asumir responsabilidad por sus acciones sin condiciones ni urgencias financieras, podremos considerar una conversación. Durante las fiestas navideñas de 2024, experimenté por primera vez en años una sensación de paz y tranquilidad auténticas. No hubo drama familiar, expectativas no cumplidas, ni tensiones emocionales relacionadas con Beatriz. Pasé la Nochebuena con Tomás y su familia, disfrutando de una celebración sencilla pero genuina, donde me sentí valorado y respetado. El momento más desafiante llegó en enero de 2025, cuando Nuria me contactó para informarme que Beatriz había solicitado su ayuda para intentar una reconciliación. Álvaro, sé que tienes razones válidas para estar molesto, pero Beatriz es nuestra hija. ¿No crees que 8 meses de separación han sido suficientes? Nuria, le expliqué pacientemente. Durante 20 años le enseñé a nuestra hija valores de honestidad y respeto. Durante 3 años, ella eligió deliberadamente ignorar esas enseñanzas y construir una vida basada en mentiras. 8 meses no son suficientes para demostrar un cambio genuino de carácter. En febrero, finalmente llegó el momento que había estado anticipando. Beatriz apareció sin avisar en la puerta de mi apartamento un domingo por la tarde con aspecto demacrado y ojos hinchados por el llanto. «Papá, por favor, necesito hablar contigo», me suplicó desde el pasillo. La miré durante varios segundos, evaluando su apariencia y su actitud. Ya no llevaba la ropa elegante y los accesorios caros que había lucido durante su época de aparente prosperidad. Su vestimenta era sencilla y su expresión reflejaba una humildad que no había visto en años. «Beatriz», le dije calmadamente, «si estás aquí por dificultades económicas, la respuesta es no. Si estás aquí por arrepentimiento genuino y disposición a cambiar realmente, podemos sentarnos a conversar». «Papá», me respondió con voz quebrada, «he perdido casi todo. Diego está considerando el divorcio porque descubrió más mentiras que yo había contado sobre nuestras finanzas. Los familiares ya no confían en mí. Mi reputación profesional está comenzando a verse afectada por mis problemas personales. He comprendido finalmente lo que realmente perdí cuando te falté al respeto. La dejé pasar al apartamento, pero mantuve una distancia emocional prudente. Durante las siguientes 3 horas, Beatriz me contó detalladamente sobre los 8 meses más difíciles de su vida. Había experimentado por primera vez la realidad de vivir con las consecuencias de sus propias decisiones, sin red de seguridad familiar, sin mentiras que la protegieran de la responsabilidad adulta. «Papá», me dijo finalmente, «no estoy aquí para pedirte dinero, ni para que me perdones inmediatamente. Estoy aquí para decirte que finalmente entiendo lo que significaba realmente todo lo que hiciste por mí y lo que perdí cuando lo negué públicamente. Por primera vez en 8 meses, vi en los ojos de mi hija no desesperación económica, sino comprensión auténtica del daño que había causado. Sin embargo, sabía que el verdadero cambio requiere tiempo, consistencia y acciones, no solo palabras pronunciadas en momentos de crisis. «Beatriz», le dije con la sabiduría de un padre que había aprendido a amar estableciendo límites, «la puerta hacia una relación renovada existe.
pero debe ser construida con honestidad, respeto y tiempo, mucho tiempo. Esa conversación marcó el inicio de un proceso lento y cuidadoso de posible reconciliación, pero las lecciones fundamentales ya habían sido enseñadas y aprendidas para siempre. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.